Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Migrantes de Honduras y El Salvador fueron enviados a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación para solicitudes de asilo firmado con Estados Unidos. En Polonia, al menos 8 personas murieron tras una explosión de gas. En minutos, los detalles. En Bolivia, la OEA entregó el informe final del análisis de integridad electoral de los comicios presidenciales. Iniciamos con el detalle de la información en Polonia, donde al menos 8 personas perdieron la vida tras una explosión de gas. Tenemos el reporte. Los equipos de rescate recuperaron 8 cuerpos de los escombros de una casa destruida por una explosión de gas en el sur de Polonia, pero continuaron buscando en temperaturas bajo cero a otras víctimas, dijeron el jueves los funcionarios. El gobernador provincial de Silesia dijo que 4 de los muertos en esta terrible tragedia eran niños, ya que unos 100 rescatistas continuaron moviendo a mano los escombros en busca de otras posibles víctimas. Los testigos dijeron que la explosión se escuchó a cientos de metros de distancia, ya que destrozó los cristales de ventanas en las casas vecinas. Los residentes locales dijeron en la emisora polaca TVN24 que conocían a las personas que murieron y expresaron su conmoción por la explosión. El primer ministro expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Los bomberos dijeron anteriormente que 9 miembros de 2 familias vivían en la casa de 3 pisos. Una persona no estaba en casa en el momento de la explosión. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Grecia, al menos 3 personas resultaron lesionadas tras un incendio registrado en un hotel de la capital. Un incendio estalló el jueves en un hotel de lujo en la capital griega e hirió al menos a 3 personas, dijeron las autoridades. Los bomberos griegos evacuaron el edificio y usaron escaleras para rescatar a varias personas que estaban en el hotel en ese momento. No está claro de inmediato qué causó el incendio en el Palacio de Ateneo o cuántas personas habían dentro del hotel cuando estalló. El departamento de bomberos dijo que había desplegado 35 elementos con 12 vehículos y había puesto el incendio bajo control parcial poco después de que estallara. Las autoridades dijeron que un total de 6 personas fueron evacuadas usando escaleras. Otros salieron por entradas laterales, algunos cubiertos con mantas y estaban siendo revisados por paramédicos en ambulancias que esperaban cerca. Los bomberos iban de habitación en habitación dentro del hotel para asegurarse que nadie se quedara adentro. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Colombia, cientos de personas iniciaron una nueva huelga contra el presidente Iván Duque. Manifestantes marcharon el miércoles en Bogotá como parte de una tercera huelga nacional contra el presidente Iván Duque. Decenas de miles participaron en varias ciudades del país. Estamos marchando porque están pisoteando la dignidad del pueblo colombiano. Estamos teniendo en este momento un gobierno que está decretando medidas económicas, sociales, políticas para la conveniencia de los que le dan el dinero para elegirlo como gobierno, para sostener una burocracia entre ellos a costo del empobrecimiento, la ruina y el sufrimiento del común del pueblo colombiano, de la gente más humilde. En las protestas que iniciaron el 21 de noviembre, no solo han participado las centrales obreras, sino también estudiantes, trabajadores, obreros e indígenas que rechazan las medidas económicas del presidente Iván Duque en materia de economía y corrupción. El gobierno acordó la víspera entablar un diálogo con organizaciones estudiantiles y de trabajadores que se han manifestado, pero Duque solicitó que no realizaran la huelga. Miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por más de una decena de grupos activistas, estudiantes y sindicalistas, indicaron que era demasiado tarde para suspender la protesta, pero expresaron su optimismo en que se mantenga el ofrecimiento de diálogo del presidente. Entre las 3 exigencias del comité se incluye solicitarle a Duque que retire o se abstenga de presentar cambios a las leyes fiscales, laborales y de pensiones que ya fueron presentadas a la legislatura o que se rumora podrían estar en desarrollo. Rosalba Ruiz, Associated Press. En Francia, el plan del gobierno de iniciar un análisis del sistema de jubilación ha provocado descontento en la población, quienes han salido a las calles. El jueves se inició una importante marcha por la capital francesa, París,
Para protestar contra el plan del gobierno de revisar el sistema de jubilación, se han desplegado 6.000 policías en las calles debido a que el transporte, las escuelas y otros servicios públicos enfrentan interrupciones masivas en la huelga general que tiene lugar en todo el país. Los sindicatos dicen que es un movimiento abierto y esperan mantener el impulso durante al menos una semana, con la esperanza de obligar al gobierno a hacer concesiones. El presidente francés Emmanuel Macron considera que las reformas al sistema de jubilación son esenciales para que Francia compita a nivel mundial en el siglo XXI. El gobierno argumenta que los 42 sistemas de jubilación de Francia deben racionalizarse. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la Unión Europea exige al gobierno del presidente Daniel Ortega y Nicaragua que libere a todos los opositores que están bajo arresto. El analista Fanor Avendaño explicó a La Voz de América que la Unión Europea está agotando todas las vías diplomáticas para que Nicaragua solucione el conflicto sociopolítico. Están siempre en espera a que el presidente Ortega caste esa oportunidad y comience a restablecer las políticas de derechos humanos y de negociación y convivencia dentro de Nicaragua. A juicio de Avendaño, depende del gobierno de Nicaragua frenar las sanciones que ha anunciado el bloque de países europeos. Puede darse la liberación de un buen número de presos políticos y en alguna medida esto podría dar un espacio de espera a Europa y a la OEA para ver qué pueda suceder en los primeros meses del año 2020. Sin embargo, el funcionario estatal Cairo Amador advierte que el gobierno de Nicaragua apuesta únicamente a las elecciones del año 2021. Las elecciones va a ser la redefinición del Estado mismo, la refundación de la legalidad del país, y ahí tienen que estar abocados todos. Mientras tanto, la oposición nicaragüense insiste en que solo se puede solucionar el conflicto a través de una negociación que pase por elecciones anticipadas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Inmigrantes de Honduras y El Salvador llegaron hasta Guatemala, esto como parte de la cooperación de solicitud de asilo que se ha firmado con Estados Unidos. 2 hondureños y un salvadoreño llegaron junto a un grupo de 81 deportados guatemaltecos, pero solo 2 de ellos solicitarán quedarse bajo protección en Guatemala. Este es el segundo envío de solicitantes de asilo hacia Guatemala, procedentes de Arizona, Estados Unidos. 2 de ellos optaron por solicitar refugio en Guatemala y una solicita, en este caso, ser trasladada a su país, ser retornada a su país de forma voluntaria. La vocera de Migración asegura que no se permitió el acceso a los medios para resguardar sus identidades, siguiendo los protocolos de seguridad. Posterior a ello, el salvadoreño y hondureño que pidieron asilo fueron trasladados a casa del migrante, donde les están dando el resguardo humanitario y asesoría para iniciar el proceso. Acompañamiento de asesoría legal para las personas, los expedientes, las citas que van a hacer en la ORMI para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda. Sin embargo, el director de Casa del Migrante indicó que recibieron más de 9.200 migrantes en 2019, superando las cifras anteriores. La migración no va a parar con fronteras, con muro, con tercer país seguro, porque las necesidades de las personas son muy grandes en la región norte de Centroamérica. El otro hondureño fue retornado a su país a su pedido, con el apoyo de la organización. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a iniciar esta vez con la información en Bolivia, porque la OEA ha entregado el informe final tras el análisis que se hizo de las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre. Hace 45 días en el país se realizaron elecciones generales. Inmediatamente después comenzaron las protestas y medidas de presión que denunciaban la existencia de fraude electoral. A una semana después de que se iniciaran los conflictos, el expresidente Evo Morales solicitó a la OEA realice una auditoría a los comicios del pasado 20 de octubre. Ahora, a 36 días desde que expertos internacionales iniciaron la revisión detallada de las elecciones generales, la OEA entregó el informe final. La presidenta Yanine Áñez, a través de su cuenta en Twitter, publicó: hace minutos la OEA entregó oficialmente el informe de análisis de integridad electoral de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre. En el cual se comprueba las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las mismas y convocar a nuevas elecciones.
Así también otra publicación en la cuenta de la red social de la Presidente indicaba: recibió el informe a nombre de nuestro Estado el embajador Jaime Aparicio en presencia del senador Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. El contenido de dicho informe será difundido hoy mismo por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Hoy estuve en la OEA, donde junto con nuestro representante ante dicho organismo internacional, Jaime Aparicio, recibimos el informe final de auditoría sobre las últimas elecciones nacionales. Este informe comprueba cómo con acciones dolosas se buscó deliberadamente manipular los resultados electorales, especialmente con manipulación informática. Debe ser la base para que aseguremos la transparencia de las próximas elecciones y se procese y se sancione a los responsables. Recordemos que después de semanas de protestas y descontento de la gente por los resultados de las elecciones, el 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos dio su informe preliminar de la auditoría a los últimos comicios. Informe que derivó en la denuncia del expresidente Evo Morales, quien se vio acorralado por los movimientos ciudadanos y un motín policial que se extendió en los 9 departamentos del país. Y en otro tipo de información, hay avances en el proceso de la investigación de un posible juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Tenemos los detalles. La primera fase de la investigación por juicio político del presidente Donald Trump pasó el miércoles a la Comisión Judicial de la Cámara Baja. El presidente de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, inició la audiencia con la frase: "Los hechos frente a nosotros son indiscutibles". Nadler dijo que la llamada telefónica que Trump hizo al presidente ucraniano en julio no era la primera vez que buscaba la influencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses, después de la injerencia rusa en 2016, y que si se le permitía actuar sin control, volvería a hacerlo en la campaña de 2020. En la primera audiencia comparecieron profesores de derecho que hablaron sobre los orígenes constitucionales del poder del Congreso en relación al juicio político. 3 de los abogados fueron escogidos por demócratas, 1 por republicanos, y los expertos estuvieron divididos, al igual que la comisión, de manera partidaria, sobre si Trump cometió un delito que amerita un juicio político cuando pidió al presidente de Ucrania que investigara a su rival político, Joe Biden. Varios republicanos objetaron el proceso, interpusieron cuestiones de procedimiento con la intención de interrumpir y demorar constantemente la sesión y de cuestionar las normas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y vamos a continuar hablando sobre este posible juicio político que podría enfrentar el presidente Donald Trump, porque la presidenta de la Cámara de Representantes dice que ya se trabaja en la redacción de los cargos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el jueves que la Cámara procederá a redactar los cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Lo que está en juego es nuestra democracia, dijo Pelosi. El presidente no nos deja otra opción que actuar, agregó. Al hablar desde el Capitolio el jueves, Pelosi dijo que el presidente se ha involucrado en abuso de poder. Se denuncia a Trump por abusar del poder de su cargo, anteponer sus intereses políticos a la seguridad nacional e intentar sobornar a Ucrania al retener $400 millones de ayuda militar aprobada por el Congreso, además de obstruir la investigación. Los demócratas están acelerando el proceso para votar sobre la destitución del presidente alrededor de la Navidad, una situación que Pelosi esperaba evitar, pero que ahora parece inevitable. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y durante su visita a Portugal, el secretario de Estado de los Estados Unidos habló sobre diversos temas. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el jueves en una conferencia de prensa con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, que el gobierno chino no dudará en utilizar Huawei como puerta trasera para datos sensibles. Dijo que cada país tiene que tomar su propia decisión sobre tales temas. Pero hemos intentado en estos últimos años dejar en claro a nuestros amigos de todo el mundo los riesgos previstos, dijo Pompeo. Portugal es el último país de la Unión Europea en resistir los esfuerzos de Estados Unidos para persuadir a los aliados de que deben evitar las ofertas de Huawei para proporcionar el hardware que los operadores usarán para las nuevas redes 5G ultra rápidas. Pompeo también habló de la decisión del gobierno de Estados Unidos de no considerar más ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Tenemos ese derecho, estamos seguros de eso y eso se aplica a toda la actividad de liquidación, dijo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y el gobierno de El Salvador suscribió diversos acuerdos con la República Popular de China. Esto ha generado diversas reacciones en diferentes sectores. Tenemos los detalles.
El Salvador afirma sus relaciones diplomáticas con la República Popular China, reconociendo al gigante asiático como un estado soberano, así como lo hizo Costa Rica en 2007 y Panamá en 2017. En su reciente visita a Pekín, el presidente Nayib Bukele se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Tras el encuentro, suscribieron una serie de acuerdos de cooperación bilateral en diferentes rubros. Esto generó reacciones positivas en el Congreso salvadoreño. Incluso partidos de oposición aplaudieron los acuerdos alcanzados. Si lo que han prometido lo cumplen, bienvenido sea, pero que no solo quede en papel. Otros funcionarios cuestionan la transparencia de los acuerdos, sostienen que se debe cuidar las relaciones con el principal socio económico del país, Estados Unidos. Porque podría afectarnos en las decisiones que Estados Unidos tome respecto al Tratado de Libre Comercio que tenemos El Salvador y Centroamérica con los Estados Unidos. Bukele aclaró que los fondos no son reembolsables. Cada proyecto a ejecutar será propiedad de El Salvador. Esto, a juicio del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, será un impulso a la economía del país. Y cualquier ayuda que venga en temas estratégicos para nuestro país y que vengan pues sin dar nada a cambio, pues es de felicitar la gestión hecha por el gobierno. Bukele culmina su visita a China el próximo viernes. Luego viajará a Qatar en busca de más cooperación e inversión para El Salvador. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Con esto hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información. Y es que ya finalizó la cumbre de la OTAN y esta fue empañada por varias polémicas centradas en el presidente Donald Trump. Finaliza una cumbre de la OTAN en la que el presidente Donald Trump fue un año más centro de atención, sobre todo entre algunos de los líderes participantes. Uno de los motivos fue el gusto a la improvisación del mandatario estadounidense. En una recepción en el Palacio de Buckingham, las cámaras captaron este momento. El primer ministro británico, Boris Johnson, pregunta al presidente francés Emmanuel Macron si la rueda de prensa con Trump fue el motivo por el que había llegado tarde. En ese momento, el líder canadiense Justin Trudeau se entromete para criticar que Trump improvise ruedas de prensa de 40 minutos antes de cada reunión bilateral y añade, a su equipo le llegaba la boca al piso. A esa conversación, en la que también estaba la princesa Ana del Reino Unido, Trump no tardó en reaccionar. Tildó a Trudeau de hipócrita. Más tarde, Trump canceló la rueda de prensa que tenía prevista al fin de la cumbre, alegando que ya había hablado mucho ese día a los medios. En total, más de 2 horas entre sus intervenciones junto a Macron, Trudeau y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y ese no fue el único momento destacable durante el evento celebrado en Londres. Entre bromas y sonrisas incómodas, Trump y su homólogo francés tuvieron situaciones como esta. ¿Quieres algún buen militante de Estado Islámico? Quédate al que quieras. Seamos serios. Pese a las discrepancias, los miembros de la OTAN firmaron un comunicado conjunto, reiteraron su compromiso a mejorar las aportaciones financieras a la alianza, una exigencia del presidente Donald Trump. Instaron también a Rusia al diálogo para alcanzar un acuerdo de armas nucleares y mostraron preocupación por el auge de China, que a día de hoy es el país que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y hay más información internacional en el siguiente resumen. China dijo que su creciente fuerza no es una amenaza después de que los aliados de la OTAN dijeron que deben abordar las oportunidades y desafíos que plantea el ascenso de China. Los líderes de la OTAN emitieron un comunicado después de una breve cumbre cerca de Londres, subrayando su compromiso de defenderse mutuamente en tiempos de problemas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Huang Chunjing, dijo en una conferencia de prensa regular que China ha notado que hay llamados dentro de la OTAN para no ser hostiles a China. El presidente iraquí se reunió el jueves con el embajador de Estados Unidos en Irak y el enviado especial de Estados Unidos en Siria, en Bagdad. Se esperaba que en el encuentro discutieran una serie de cuestiones, incluida la seguridad y la estabilidad en Irak, luego de la renuncia del primer ministro Adil Abdul Mahdi.
Un pequeño grupo de manifestantes se reunió frente a la embajada británica en Bruselas el jueves para protestar contra el Brexit. También lamentaban el hecho de que los ciudadanos del Reino Unido que viven más de 15 años en el extranjero no podrán votar en las próximas elecciones en el Reino Unido. Entre el grupo se encontraban principalmente funcionarios de la UE que lamentaban que sus voces no fueran escuchadas la próxima semana. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.